Gloria al Señor. Estamos una vez más por aquí, muy ansiosos de revelar esta parte o esta sesión del libro de Mateo 24, donde vamos a hablar de la parte número 9 del libro de Mateo 24. Si usted no ha visto esas otras partes, de la parte 1 a la 8, es esencial que usted las vea. Si usted está por primera vez aquí viendo esta parte número 9 del libro de Mateo 24, usted tiene que escudriñar desde las primeras partes. Desde las primeras partes, porque van a haber cosas que no se han dicho, que estaban ahí en la escritura, pero la teología ha amañado muchas de estas cosas. Y yo no quiero entrar en el tema de la teología porque es muy fuerte, ¿verdad? Y he hablado de otras cosas de la teología. Vamos a revelar cosas que, repito, que ya estaban ahí, pero que no han podido ver la iglesia porque uno tiene que ser discípulo del Señor. Uno tiene que recibir la revelación del Espíritu. Punto. No la revelación de teología y de posturas de hombre, porque dentro de las teologías hay muchas posturas y sin decir de que cada denominación tiene una teología diferente. Imagínese. Pues entonces vamos a proseguir. Si usted no nos sigue en las redes, en Facebook vamos a estar, ¿verdad? Los links van a estar en la parte de arriba, donde usted le va a dar ver más y van a estar todas las redes por ahí, posiblemente en un solo link. Las voy a dejar que es Linktree y usted va ahí y usted va a buscarnos en todas las redes que hay por ahí, más, ¿verdad? Más habituales. Y en YouTube va a encontrar en la descripción del video, en YouTube lo va a encontrar abajo las redes. Quiero avisarle que tenemos un nuevo grupo. Tenemos, ¿verdad? O tengo un nuevo grupo donde yo soy el administrador y el grupo se llama Redes Sociales Seguidores Cristianos, porque específicamente es para hacer crecer las redes de todo tipo de cristianos, ¿verdad? De gente que está alineado al reino, a la Biblia, y queremos que se añadan allí a ese grupo. Voy a dejar los links por ahí en la descripción de todas las redes, ¿verdad? De YouTube, Facebook, estamos en Threads, estamos en Twitter, estamos en Rumble. Bueno, estamos en varias redes y vamos a dar esas descripciones de ese link de ese grupo para que usted se añada y juntos apoyarnos mutuamente. Esa es la intención, apoyarnos mutuamente en el crecimiento para que mi palabra que el Señor me está dando, ¿verdad? Y cuando digo mi palabra, es la revelación que el Señor está dando de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Sea llegada a más personas y la palabra de usted también que el Señor le está dando en este tiempo, ¿verdad? Porque todos estamos despertando en este tiempo en diferentes, ¿verdad? Revelaciones que el Señor está dando y eso tiene que llegar. Así que añádese a ese grupo. Lo invito, va a quedar en la descripción, como dije, en YouTube arriba y en Facebook abajo y en las otras redes en diferentes tax bar que van a ver ahí. Pues vamos a proseguir y este es el video parte número 9 de Mateo 24 y tiene como tema, como usted puede estar viendo ahí, la parábola de la higuera. Repito, este tema es la parábola de la higuera, pero yo no quiero comenzar sin decir, ¿verdad? Que en el video parte número 8, el anterior, había dicho algo bien interesante, algo que las teologías no pueden revelar. Y es que esta sección del libro de Mateo 24 rompe con la secuencia cronológica. Y para los que no entiendan lo que es una secuencia cronológica, es una secuencia en orden. Cuando usted estudia Mateo capítulo 24, usted va a ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo, desde el versículo 1, Mateo 24, desde el versículo 1 hasta el versículo, déjeme decirle, hasta el versículo 31, repito, del versículo 1, específicamente el versículo 3, porque el versículo 1 es una profecía pasada, pero el versículo 3 hasta el versículo 31 está en una cronología perfecta. Cuando usted lo lee, las secuencias de los eventos son perfectos. O sea, tienen que pasar en ese orden. Y Cristo fue tan bueno que nos dejó ese orden. Ahora, de Mateo 24, versículo 32, que es lo que vamos a hablar ahora, la parábola de la higuera, porque nos vamos a enfocar en la palabra de la higuera, del versículo 32 al 44 solamente. Por eso tiene que ver los otros videos si usted no ha visto
la parte 1 al 8 de Mateo 24 de esta serie. Nos vamos a enfocar en la palabra de higuera y como le decía, Mateo 24, 32 al 44, ya rompe la secuencia de lo que venía hablando. ¿Por qué rompe la secuencia de lo que venía hablando? Porque va a volver a hablar del mismo tiempo que estaba arriba. Es decir, que del versículo 3, escuche bien esto es bien importante y no se le revela a casi nadie. Pero estoy dando esta revelación por gracia, porque yo he visto el mapa de Mateo 24, se me ha sido revelado en visión, se me ha sido revelado en mi corazón y yo tengo que soltarlo. Escuche bien esto, y lo he dicho varias veces, pero muchos no lo quieren aceptar por las teologías. Entonces, del Mateo 24, del 3 al 31, ahí hay dos tiempos. Hay un tiempo, y no voy a explicar eso porque tiene que ver los otros videos. Hay dos tiempos. Del versículo 3, dos tiempos, escuchen, dos tiempos. Hay un tiempo antes del fin que le compete a la iglesia, el tiempo antes del fin. Y el tiempo del fin no le compete a la iglesia. Y ya se fue la iglesia. Porque casi, ¿verdad? Nos revela el tiempo que Cristo va a venir. Pero no el día ni la hora. Escuche, nos revela el tiempo que, y se lo voy a probar con la escritura, nos revela el tiempo que va a venir, pero no nos revela obviamente día ni hora. Y yo no estoy diciendo días ni horas aquí. Y eso fue lo que Cristo quiso decir, que no iba a dejar nada en específico. Entonces, vuelvo y repito, del versículo 3 al 31 hay dos tiempos. El tiempo antes del fin que le compete a la iglesia y el tiempo del fin que le compete a los moradores de la tierra, al pueblo de Israel, en converso, valga la redundancia, y los moradores de la tierra son los que no han aceptado a Jesús. Venga Jesús, porque ese tiempo viene y es la ira de Dios, ¿verdad? El tiempo del fin es la ira de Dios. En esta parte, entonces, ya después del versículo 31 de la sección de Mateo 24, voy a hablar de una sección que se llama la parábola de la higuera. Y esa sección es Mateo 24, 32 al 44. De ahí nos vamos a pasar en este video Mateo 24, parte 9. La palabra de la higuera. Esta parábola, este libro, como le dije, rompe la cronología ahí. Y esto que va a hablar Cristo de la parábola de la higuera vuelve atrás nuevamente. ¿Pero por qué vuelve atrás? Porque se lo va a explicar ahora en el contexto solamente a Israel. La iglesia lo tenía que saber, pero se lo va a explicar a Israel. Por gracia a Israel. Porque Cristo pretendía, o pretende, vamos a decirlo así, que el pueblo de Israel se fueran en el arrebatamiento. Pero él sabe que hay muchos que están inconversos. Muchos, la mayoría. Si el del pueblo de Israel vamos a poner para dar gracia, vamos a poner un 85%, no está inconverso a Cristo. Y un 15% posiblemente está converso a Cristo. Y eso sí se van en el arrebatamiento si han guardado, ¿verdad?, la santidad en Cristo Jesús. Porque hay que guardar la santidad en Cristo Jesús para poder seguir. Eso es así y ser obediente a la palabra. Entonces esta parte del libro Mateo 24 del 32 al 44 está enfocada para la explicación al pueblo de Israel de los eventos antes del fin. Escucha bien, no va a hablar del tiempo del fin. Y bueno, parte, pero yo no voy a entrar ahí porque es poco profundo. Pero va a hablar de los eventos antes del fin en el contexto a Israel. Es decir, le va a hablar a Israel para que ellos entiendan, ¿verdad? Con simbologías, con cosas para que ellos entiendan, ¿verdad? Pero no quiere decir que estas palabras, como le dije, no le competan a la iglesia de Cristo, porque son para ella también en el sentido, ¿verdad? En el sentido de, hay un contexto a Israel, pero la iglesia debe saberlo para darle luz al pueblo de Israel. Porque la iglesia es la que ha aceptado a Cristo, el pueblo gentil, y debe darle luz. ¿Cómo debe darle luz? Yo no sé. ¿Sabe? El Señor usará a mucha gente y ya ha usado mucha gente para darle luz a esas personas que están en el judaísmo, que están en la Kabbalah, en todas estas corrientes religiosas que no entienden nada, ¿verdad? Que no entienden nada. Y por eso, ¿verdad? Y otra cosa, la iglesia tiene que predicar de estas cosas. Y como tiene que predicar, tenía que conocerlas, ¿verdad? Eran para la iglesia y para la humanidad completa. Por eso la teología dice que el libro de Mateo 24 está en el contexto a los judíos solamente completo. Eso es erróneo, eso es falso. El libro de Mateo 24 es para la humanidad completa. Pero hay dos grupos
que están enfocados. La iglesia de Cristo está aquí, la iglesia de Cristo y el pueblo de Israel. La nación de Israel, ¿verdad? Esto lo ha dicho la teología y es cierto. Esto lo ha dicho la teología y es cierto. La nación de Israel es el reloj profético del mundo. Usted ve todo lo que está sucediendo en Israel hoy y no vamos a entrar ahí porque eso es muy profundo y yo dejé un video de las señales que se están cumpliendo. Si usted no las ha visto, vaya al video anterior porque las dejé ahí. Eso fue un video repentino que hice. Es el profético del mundo. Esta parte, o como le dije, vuelve al contexto de las señales antes del fin, pero en el enfoque al pueblo de Israel solamente. Porque Cristo le va a dar gracia o prioridad aquí en esta parte, en esta sesión del libro de Mateo, a ellos. Por eso le dice la higuera, pero vamos a explicar eso. Y le dice una parábola, porque hay simbolismos, hay unas comparaciones que pues, los entendidos lo iban a saber, incluyendo el pueblo de Israel. Es decir, escuche bien esto que voy a decir ahora, escuche bien, porque esta parte es bien importante. Mateo 24, del 32 al 44, esa sesión, se llama la parábola de la higuera, repito. Mateo 24, sección 32 al 44, versículo del 32 al 44, es la parábola de la higuera. Y es el mismo tiempo de dolores de parto. Es el mismo tiempo de dolores de parto. ¿Ves? Porque Cristo volvió a hablar de las cosas de arriba. O las señales antes del fin. Y, ¿sabes? Le voy a revelar algo más. Mateo 24. Aquí se van a romper la cabeza mucho. Porque no pueden ver el mapa. No pueden ver la revelación. Pero lo voy a decir. Mateo 24, 32 al 44. Esa sesión. Y Mateo 24, del 3 al 15, es lo mismo. Es lo mismo. Cristo está hablando del tiempo antes del fin. Por eso Mateo 24, del 3 al 15, es el tiempo antes del fin. Le compete a la iglesia saberlo y a Israel también, porque Cristo creería que su pueblo fuera uno solo. Pero hay división de culturalismo, obviamente, y ellos no están en Cristo. Y como ellos no están en Cristo, pues ellos son ligueras y están aparte. Eso yo no voy a explicar nada de eso ahí porque es profundo. Si usted quiere saber quién es el pueblo de Israel y los gentiles, le hace Romanos 11. Ahí lo dice todo. Porque hay muchas teologías hoy que rechazan a Israel y la teología esta de que presenta a Israel como que ya fue separado, ¿sabe? Tiene un nombre la teología, pero no me viene a la mente, ¿verdad? Es como que ponen a la iglesia como primero que el pueblo de Israel, porque la iglesia, bueno, somos los que hemos aceptado a Cristo. Somos los que hemos aceptado a Cristo y tenemos un privilegio y ellos perdieron un privilegio, pero no quiere decir que Dios tiene un pacto eterno con ellos. Y tienen que pasar por un tiempo bien difícil para que lleguen a Cristo y pasar por la ira de Dios mucho, pero no importa. No importa, es para ellos. Entonces, repito, Mateo 24, 32 al 44 y Mateo 24 del 3 al 15 es el mismo tiempo. Si usted puede saberlo y usted recibe la revelación, va a entender. Por eso la cronología profética se para en esta sesión para volver a hablar de lo mismo y en lo demás que continúa es lo mismo. Es lo mismo. Y voy a continuar. Y voy a leer, ¿verdad?, la sección de Mateo 24, 32 al 35. Es del 32 al 44, pero me voy a enfocar simplemente en el 32 al 35. Voy a compartir pantalla por aquí para que usted pueda ver, ¿verdad?, el versículo y poder, ¿verdad?, dejarle ver evidencia de lo que estamos, ¿verdad?, hablando con la palabra. Y estamos hablando, ¿verdad?, en Mateo 24, 32 al 35, ¿verdad? Estamos usando esta aplicación muy buena que se llama Bible Getaway. Y es muy buena porque tiene muchas Biblias, pero bueno, estamos hablando por esta. Tal vez hay mejores, pero esta es la que yo uso. Mateo 24, del 32 al 35, y estamos hablándolo en la Reina Valera del 1960. Ahí comenzamos a escudriñar, como le dije, del 32 al 35 para darle escudriñamiento más fondo a esto, paso por paso. Dice Mateo 24, 32 al 35, de la higuera aprended la parábola, dice Cristo, cuando su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, ¿verdad? Comparación, la parábola, así también vosotros,
cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, ¿verdad? Que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Cristo, mira aquí la connotación que hace, mis palabras, para los que crean que las palabras estas no eran de Cristo, son de Él, y Él es el Dios Todopoderoso, pero mis palabras no pasarán. Cuando usa la connotación no pasarán, es que se van a cumplir, se van a cumplir. Vamos entonces nuevamente a pasar nuevamente acá para entonces volver a explicar esto con un poquito más lujo de detalle, perdón. Mateo 24, del 32 al 35, nos está dando aquí unas cosas bien revelatorias en cuanto a la venida del Señor Jesús, refiriéndose al arrebatamiento. Escucha bien, refiriéndose al arrebatamiento. Acuérdese que volvió a hablar para atrás con el contexto a Israel. Eso tampoco lo puede entender la teología porque todo lo cogen cronológico, secuencial, y como que hay una pausa profética, va a volver a hablar de la venida antes. Y cuando dice la venida, es el arrebatamiento. Cuando se le dice la segunda venida, es la segunda venida. Eso es lo que es. O sea, no son dos venidas. Es que dentro del mismo evento de la venida, hay una venida, hay un arrebatamiento, y hay una segunda venida. Eso tampoco muchos lo pueden ver. Y la palabra da detalles de eso, ¿verdad? De muchas formas. En el arrebatamiento dice que será un abrir y cerrar de ojos. Quiere decir que nadie lo va a ver, más que la iglesia en el cielo. No lo pueden ver. Y en la segunda venida todo ojo lo verá. Son códigos proféticos para los discípulos. Solo los discípulos lo podrán ver. Pero los que se amañan en teologías y posturas teológicas no lo van a poder ver. Y cuando digo posturas teológicas, son las tres famosas posturas teológicas. Que si el pretribulacionismo, que si medio tribulacionismo y post-tribulacionismo, eso todo es falso. Y no van a poder verlo. No van a poder verlo. Entonces, esta parábola aquí es, en simples palabras, es una comparación. La palabra parábola es una comparación. En este caso, Jesús compara a Israel, ¿verdad?, con un árbol habitual en las antiguas tierras bíblicas, en Israel, ¿verdad?, que le llaman la higuera. Así, es un árbol antiguo, pero bien antiguo, le llaman la higuera. Es un árbol que es capaz de vivir en terrenos pobres, ¿verdad? Cuando digo terrenos pobres es, ¿verdad?, como medio desierto, pedregoso, todo esto es complejo, un terreno complejo como son los terrenos de Israel, pero esa es la tierra que fluye leche y miel, imagínense, ahí es complejo. Eso déjaselo de allá. Entonces incluso es capaz de desarrollarse en terrenos pedregosos, ese árbol, la higuera. Y Cristo compara, mire esto, a Israel con ese árbol, como queriendo decir que han pasado muchas cosas que Israel ha, pero como quiera se mantiene, ese árbol se mantiene, ¿verdad? Aunque en los momentos más difíciles, como quiera ese árbol sobrevive, la higuera. Así compara Cristo a la higuera con Israel. Y esto tampoco muchos lo pueden ver, ¿verdad? Que la higuera aquí representa Israel. Entonces vamos a hablar, ¿verdad? Jesús lanza aquí una profecía sobre Israel, que ha venido tomando cumplimiento. Escuche, por eso es antes del fin. Está hablando del mismo tiempo de Mateo 24, 3 al 15. Ha venido tomando cumplimiento a lo largo de los años, ¿verdad? Es pasado y a la misma vez algo presente. Es pasado. Muchas cosas de lo que está hablando ahí son pasadas, porque la profecía ha venido cumpliéndose. Y le dice específicamente a su pueblo Israel, porque está en el contexto del pueblo de Israel, esta sesión nada más, ¿verdad? Y otras de arriba, pero que no quiero entrar a eso, ¿verdad? Pero el libro de Mateo 24 no es para Israel nada más, como dicen, ¿verdad? Y entonces le dice específicamente a su pueblo Israel que volverá a constituirse como nación. Le voy a explicar por qué. Como nación, eso pasó en la historia. Cuando usted ve la historia, usted ve en el 1948 se dio ese cumplimiento o empieza ese cumplimiento. Yo no voy a entrar en la historia, pero se dio para que conozcan la historia.
Porque para entender la Biblia usted tiene que conocer historia, usted tiene que conocer naturaleza, usted tiene que ser un discípulo de Cristo, no un teológico, un discípulo de Cristo y recibir la revelación del cielo. Pero tiene que conocer historia, tiene que estudiar historia. Eso no significa que usted es un teológico, eso significa que usted es un doctor, que usted conoce de historia, ¿verdad? Y empieza esa profecía a cumplirse, la que está hablando de Mateo 24, 32 al 35, la parábola de la higuera, en 1948. Y deja saber bajo ese cumplimiento que estaría cerca su venida después de ese cumplimiento, y eso ya se empezó a cumplir. Pero aquí un detalle, en 1948, en 1948, estamos en el 2023, casi para el 2024, y todos esos años pasados, y él estaba diciendo que estaba cerca su venida, para que usted pueda ver, no era en cualquier momento su venida, tuvieron que cumplirse todas estas señales y todavía faltan de cumplirse. Por eso se cae de la mata cuando dicen las personas que Cristo viene en cualquier momento, y se lo voy a probar más abajo. Porque mire, desde el 1948 decía que estaba cerca, empezó a cumplirse, pero tenían que desarrollarse unas profecías de reloj profético Israel para poder venir. ¿Y cuáles son esas profecías? Mateo 24, del 3 al 15. Y aquí la está resumiendo en Mateo 24, del 32 al 35. Y entonces nos deja saber, ¿verdad?, que ese cumplimiento estaba ahí en el 1948. Pero mira una cosa que le voy a decir, les da un detalle un poco más preciso al pueblo de Israel y a todos, nos da un detalle más preciso. Dice que después que Israel, escuche, que después que Israel se constituyera como nación, que no pasaría de esa generación y se cumpliría todo. Es decir, que cuando se cumplieran después que Israel, como le dije, fuera nación y se vieran detalles del engranaje de eso, que ya han pasado muchos años, no pasaría esa generación que se cumpliría todo. Ahora, cuando vamos a Mateo 24, del 32 al 35, nos dice algo, nos dice cuando de la higuera aprender la parábola. De la higuera, pues tenemos que aprender de ella la parábola para entender el tiempo de su venida. No el día ni la hora, para entender el tiempo de su venida. Cuando su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando está hablando de la rama tierna y brotan sus hojas, está hablando de la unión, ¿verdad?, de Israel como nación, ¿ves?, de las 12 tribus, ¿ves?, y de la constitución de Israel como nación, punto. Eso es bien profundo ahí, yo no voy a entrar ahí, en historia, de la constitución, eso es lo que está hablando, y dice, sabéis que el verano está cerca, ¿verdad? Está diciendo la venida, eso se constituye como la venida, el arrebatamiento, no es otra cosa, porque aquí se está enfocando en el arrebatamiento. Dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, el verano, la venida de Cristo. De cierto os digo que no pasará esta generación, esa generación futura, que ya estamos en esa generación futura, hasta que todo esto acontezca. Y dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como quien dice, se va a cumplir sí o sí. Porque cuando dice que el cielo y la tierra pasarán, es que el cielo y la tierra pasarán. Literalmente, va a haber una transición. Eso yo lo he explicado en otros videos. Van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Por eso dice que eso sí pasará y será transitorio, pero la palabra de él no va a ser transitoria. Las palabras de él se cumplirán. Entonces, cuando él está diciendo, ¿verdad?, que no pasará esta generación hasta que todo esto se acontezca, estamos hablando de Mateo 24, 32 al 35, específicamente el versículo 34 de Mateo 24, cuando vamos al Salmo 90:10, nos da un tips de cuánto es una generación, ¿verdad? De qué se conforta una generación. Y vamos a leer ese salmo, ¿verdad? Que no lo busqué para presentárselo en pantalla, pero lo voy a leer. Lo voy a leer ahí directamente. Dice, Salmos 90:10. Dice Salmo 90:10. Dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Escucha bien. Son 70 años, pero los más robustos son 80 años. Depende de la gracia de Dios, ¿verdad?, para que duren 80 años. Con todo, su fuerza es molestia y trabajo,
porque pronto pasan y volamos. ¿Ves? El Salmo dice que esto, ¿verdad? Esos 80 años o 70 pasarían, pero dice que una generación podría constituirse 80 años. Y cuando usted saca una numerología ahí del 1948 y esos 80 años, yo no voy a entrar ahí, porque no quiero revelar numerología, porque estarían diciendo, mira, está diciendo el día y la hora, porque van a pegar los religiosos así, pero no está diciendo el tiempo. ¿Ves? Vuelvo y digo, y no el año, ni la hora, ni el día, nos está diciendo más o menos, y tendríamos que tener el discernimiento para entenderlo. Y el Salmo 90 días nos da unas orejitas bien interesantes. Entonces vamos a pasar ahora a la otra sección. Usted pudo ver ahí en esa sección que Cristo le estaba hablando, ¿verdad?, a Israel para que ellos supieran, ¿verdad?, cómo iba a estar cerca su venida y qué señales tenían que cumplirse. Y la iglesia tiene que saberlas para predicarlas. Ahora vamos a pasar a la sección Mateo 24 del 36 al 44, ¿verdad? Del 36 al 44, pero simplemente yo voy a leer del 36 al 39, primeramente, del 36 al 39, le voy a compartir pantalla por aquí, ¿verdad?, para poder decirle, pero quiero que usted sepa que este tiempo que va a leer aquí, ¿verdad?, que Mateo, ¿verdad?, lo plasmó, ¿verdad?, Cristo lo plasmó, vamos a decirlo así, porque él es el autor de lo que está diciendo aquí. Mateo 24, del 36 al 44, es el tiempo antes del arrebatamiento y habla sobre el evento del arrebatamiento. Repito, el versículo, la sección de este punto de Mateo 24, 36 al 44, habla del tiempo antes del arrebatamiento y habla sobre el evento del arrebatamiento. Dos cosas, las señales antes y el arrebatamiento. Vamos a pasar rapidito para presentarles esa parte aquí, y del 36 al 39, si no me equivoco, ¿verdad? Estamos aquí. Ya habíamos hablado del 32 al 35, ¿verdad?, donde hace la comparación de la higuera. Y ahora para Israel, ¿verdad?, en contexto de Israel, y sigue en el contexto de Israel, ¿verdad?, porque aquí estamos hablando del tiempo antes del fin. Y si es del tiempo antes del fin, es el tiempo antes del arrebatamiento. Y eso lo está diciendo a Israel. Mateo 24, del 36 al 39, dice, pero el día ni la hora nadie la sabe. Escucha bien los detalles que Cristo nos da. Pero el día ni la hora, específicamente esos detalles no se van a saber. Pero no es que lo otro no se sepa, las señales. Las señales las dejo escritas y las estoy leyendo aquí a conglomeradas, que es el mismo tiempo del 13 al 15, es el mismo tiempo. Sí, pero el Mateo 24 del 36 al 39 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, ¿verdad? El que sabe eso es el que está sentado en el trono, ¿verdad? Yahweh, el Padre. Mas como en los días de Noé, mírelo bien, como dice, mas como en los días de Noé, dice aquí, lo digo yo o lo dice la Biblia, está revelando el tiempo cuando viene, no día ni hora, lo dice arriba, pero sí el tiempo, más como, la comparación es como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y esa venida que está hablando aquí, este código profético, venida del Hijo del Hombre, es lo mismo que decir arrebatamiento, ¿verdad? La esperanza bienaventurada que espera él, que él esperaba o espera que casi todos de Israel estuvieran ahí también. Por eso se lo está diciendo a Israel, ¿verdad? Para ver si despertaban, para ver, pero como no creyeron en él, porque a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Y eso nos está diciendo esto, para que usted vea la palabra prueba que dice el día. ¿Estamos en los días de Noé? Estamos en los días de Noé. Pero no han culminado porque hay señales, y yo lo hablé en el otro video, que todavía no se han cumplido. Entonces los días como en los días de Noé no ha terminado. Y tienen que terminar. Entonces dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y cuando digo terminar es que se cumplan. Porque Cristo no puede quedar como mentiroso.
¿verdad? Si dijo señales antes de su venida, pues tiene que estar ahí. Y dice el tiempo, los días de Noé. 38 dice, porque como en los días de Noé, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, escuche bien las palabras, del diluvio. Vamos a ver a qué se refiere Cristo con el diluvio para la modernidad. Porque eso tampoco lo han visto. Entonces, porque como en los días, porque acuérdese que una comparación, como en los días de Noé serán estos tiempos, pero no, aquí no hay arca. En este tiempo aquí no hay diluvio. Podría venir un diluvio, pero lo que quiero decir es que entenderá ya mismo. Porque como en los días de Noé del diluvio estaban comiendo y bebiendo, dice, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que entró Noé entró en el arca. Es decir, que estaban haciendo lo que le daba la gana a la gente, viviendo normalmente en su vida, en su rutina diaria, trabajando, haciendo en el sistema, enfocados en el sistema y el afejo al sistema, como están muchas iglesias hoy día, de esas de las prosperidades, metidos en ese afejo, llevando a otros a ese mismo afejo, cuando nosotros tenemos que salir del sistema. Es decir, que nosotros tenemos que no afejarnos al sistema, vivimos en él, todo cristiano vive en él, pero nosotros, eso no es nuestro Dios. Y nosotros no podemos estar, que si vamos por más, que si vamos a conquistarnos, Cristo no enseñó eso. Cristo enseñó, ¿verdad?, que había unas honras que había que hacer para recibir una remuneración en el sistema, pero que eso va a pasar. Pero, valga la redundancia, no voy a entrar ahí. Pues entonces estaban comiendo y bebiendo en ese tiempo, comienza el versículo 38, y cae como si nada. No, ¿acaso no es lo que estamos viendo? Pero no ha terminado. Por eso todavía falta que se cumplan esos tiempos. No puede venir Cristo todavía. Y el 39 dice, y no entendieron en aquel tiempo de Noé, y ahora tampoco, porque se le está diciendo, y ahora menos entienden con las teologías. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Escuche bien esta parte, porque aquel tiempo vino el diluvio y se los llevó a todos, y en este tiempo va a pasar lo mismo, esa misma simbología, pero se lo explico ya mismo. Y así también será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Cuando dice aquí que así también será la venida del Hijo del Hombre, van a haber dos eventos en ese día. Ahí, a unos van a quedarse y otros se van. Cuando dice no entendieron, las personas que no están en Cristo, que no llegaron a entender su palabra, que no están en santidad, que no se convirtieron a Cristo, y el diluvio se los llevó. Para aquel tiempo era Noé. No le hicieron caso a Noé, que era representante de Cristo, de Dios. No le hicieron caso. Este tipo está loco. Mira, que llover aquí en este sitio donde no llueve, y que un arca. ¿Sabes? Y hoy día uno dice que Cristo va a venir y dicen, solo decía Gigi y todavía no viene. Y esto lo dice Eti, lo dijo Wilkinson, y lo dijo, que están locos esta gente. Y hoy día, pero si creen en el dinero, en el humanismo, en todas las barbaridades que pueden haber, porque Satanás lo tiene así. Por eso no entendieron, dice la palabra, el versículo 39, hasta que vino el diluvio, se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre cuando ocurra la venida. Dos eventos verán. Vamos a volver para entonces explicar esto a fondo, ¿verdad? Estamos en la sesión de Mateo 24, 36 al 44. Y esto está pasando, ¿verdad? Acuérdese que este es el mismo tiempo de dolores de parto o las señales del fin. Este es el dolores de parto. Este tiempo que está explicando de Mateo 24, completo, la sesión del 32 al 44. Lo que pasa es que yo he ido explicando por partecitas. Mateo 24 al 32 al 44 son el tiempo de dolores. La teología no ha podido verlo. Y yo se lo vengo a decir. Es el mismo tiempo. Entonces, cuando Dios o Cristo, ¿verdad? Porque Cristo es Dios, le está diciendo a Israel, acuérdense lo que les pasó en el diluvio a sus ancestros. Acuérdense bien. Noé, su ancestro cultural, por eso le estoy hablando de los días de Noé, para que se acuerden bien lo que pasó en el diluvio. Ustedes lo saben, ustedes conocen la Torá. Y ahí sí ustedes la respetan.
¿verdad? Ustedes respetan esa Torá. Pues por eso se lo habló de la manera ancestral, para que ellos entendieran, mire la gracia aquí. Pero tampoco la teología puede verlo. Acuérdense de su ancestro cultural, ustedes conocen la historia y ustedes la creen. Aparentemente, ¿verdad? Porque eso es lo que dicen el judaísmo. Porque hay que decirlo así, o sea, el judaísmo no pasa de la Torá, porque el Nuevo Testamento no quiere creerlo, ¿verdad? Y no que ha aceptado a Cristo. Entonces, y así están hasta los otros, ¿verdad? Que no voy a mencionar el nombre aquí. Los Entonces, estaban, ¿verdad? El estar casándose, bebiendo, comiendo, representa un tiempo de paz y seguridad. Mire bien, el estar casándose, bebiendo, comiendo, representa un tiempo de paz y seguridad. No puede venir Cristo en este tiempo donde hay guerra. Donde hay guerras, Cristo no va a venir. Tienen que cumplirse estas guerras. Tiene que cumplirse el tiempo de dolores de parto. Cuando el tiempo de dolores de parto, porque va a empeorar. Estos que estamos viviendo en el 2023, no se sabe cuántos años vengan más de dificilísimos, de hambre, de hambruna, de otras pestes, lo he dicho en otros videos. Y cuando pase ese tiempo va a venir la señal que ya quieren cumplir, pero no se puede cumplir porque la va a cumplir el anticristo o el sistema del anticristo. Y cuando venga ese tiempo de seguridad, entonces ahí ese es el tiempo. Ese es el tiempo, iglesia que me escucha, oyente que me escucha, amigo que me escucha, primero que estás viendo esto. Ese es el tiempo. El tiempo de la venida de Cristo es el tiempo de paz y seguridad. Cuando esos días de Noé estén culminando. Porque en el tiempo de los días de Noé, Noé le decía esto y le decía y no lo querían decir. Y se burlaban hasta que la puerta se cejó del arca. La puerta se cejó, ¿ves? Pero había una paz y seguridad. Y ellos estaban haciendo lo que le daba la gana a Noé. Había niños, todos se fueron. ¿Ves? Los que no estaban en Cristo se fueron en el diluvio. ¿Ves? El diluvio, escuche bien. La comparación del diluvio con los días de hoy. El diluvio para aquel tiempo era el diluvio. Pero el diluvio para los tiempos que nosotros vivimos y cumplimiento de nuestros tiempos postreros es la ira de Dios. Ese es cuando viene y se los llevó. Pues cuando viene y se los llevó es la ira de Dios. ¿Verdad? Los juicios, las trompetas, las copas, todo eso pasará en esas personas que no están en Cristo. ¿Verdad? O la iglesia apostata, la iglesia que está apostatando, todo eso pasará por no arrepentirse, por no venir a Cristo, ¿sabes? Muchos no se van a percibir porque no han leído las escrituras y pues perderán la fe. Perderán la fe en este cumplimiento de paz y seguridad. Repito, el diluvio representa la ira de Dios y el arca representa la salvación, representa a Jesús. El arca es Jesús. Por eso es la comparación. Dios mío, no lo pueden ver. Y no pueden entender que no es teología. Es que tiene que haber un cumplimiento para que venga Cristo. Cristo no puede venir hasta que todos estos días se cumplan las señales. Se cumplan señales y eso nos revela día ni hora. Entonces, y cuando dice la venida del Hijo del Hombre, representa el arrebatamiento o el traslado de los justos al cielo. O el traslado de los justos de la iglesia al cielo. Punto. Porque eso es lo que hay. Un traslado. La esperanza bienaventurada, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses lo habla. ¿Ves? Porque muchos no creen en ese arrebatamiento, pues. Si tú no crees en eso, bueno, entonces eso es lo que representa Jesús. Jesús representa el arca. Y hoy día el arca está vigente, se le está diciendo a las personas, pero no quieren escuchar, no quieren, ¿verdad? No quieren apercibirse, siguen en lo mismo, en teologías, en que si es así, a mí me lo dijeron así, pretribulacionismo. Eso es lo que me enseñaron, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Otros dicen que son en el medio y hay una división diabólica. Pero tampoco lo pueden ver. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 lo dice Pablo, que serían engañados si se dejaran llevar por otra carta. La carta esa que dice, o espíritu, era la teología. Pero no lo pueden ver. A continuación, ¿verdad? Pues voy a leer el último versículo que falta, ¿verdad? Que es Mateo 40 al 44,
Este es el evento del día del Señor. Escuche bien, ya se dio el evento de la paz y seguridad porque estaban casándose y bebiendo y toda esa cuestión en el Mateo 36 al 39, pero aquí se va a dar el día del Señor, porque el día del Señor tiene dos contextos. Tiene el contexto del arrebatamiento y el contexto de la ira de Dios. Pero no lo puede entender. Incluso tiene otro contexto que es la segunda venida visible a la tierra. Son tres. Eso lo hablaré después, en los videos de Apocalipsis posiblemente. Pero no pueden verlo, no pueden escudriñarlo. Voy a leer entonces, pues, a continuación, Mateo 24, 40 al 44 para cerrar, ¿verdad? La parábola de la higuera. Este es el evento, como dije, de la ida del día del Señor, ¿verdad? Sucede primero el arrebatamiento, luego comienza el tiempo del fin o la ira de Dios, porque acaban de culminar, escuche bien, los días de Noé, las señales antes del fin o el tiempo de dolores de parto. ¿Cuánto culmina el tiempo de dolores de parto? Cuando venga el día del Señor. ¿Estamos en dolores de parto? Estamos en dolores de parto. ¿Cuándo culmina los dolores de parto para la iglesia irse? Cuando venga el día del Señor. Lo dice bien claro, ¿verdad? Pablo, segunda de Tesalonicenses, lo dice bien claro. Segunda de Tesalonicenses, versículo 2. No voy a entrar ahí. ¿Cuál es el parto? Porque mucha gente dice, pero tiempo de dolores de parto. ¿Y cuál es el parto del que habla? Eso tiene una revelación bien poderosa, ¿verdad? Un parto es un alumbramiento, es un dar a luz algo. Dar a luz algo nuevo. Porque cuando hay un parto hay algo nuevo que viene, sea para bien o sea para mal. En el caso de la iglesia, obviamente es para bien, porque Dios no quiere nada para nosotros mal si estamos realmente en Cristo. Entonces, ¿cuál es el parto? Es el alumbramiento de ser transformados en otro cuerpo. Sencillo. Ese es el parto que nos está hablando Cristo. De los dolores de parto es que iba a haber un tiempo de dolor antes de irnos, de ser transformados. Repito, los dolores de parto es que iba a haber un tiempo antes de dolor, antes de ser transformado. Porque si la iglesia se cree que no iba a pasar por nada, va a pasar. Y lo he explicado en otros videos, pero no. Y viene una persecución grande para la iglesia. De todas maneras, ¿verdad? De sistemática, las redes, de toda área. Y bueno, ya ha empezado. ¿Ves? Y entonces ese es el parto. Ahora, el parto para los que no están convertidos en Cristo es pasar por la ira de Dios. Si pasan este dolor, van a pasar más dolor todavía. Porque en el día del Señor vienen dos eventos, como le dije. El alumbramiento, que es el arrebatamiento, donde nos vamos al cielo. Pero los que no están en Cristo se quedan aquí pasando todo eso que habla el libro de Apocalipsis. Y no todo Apocalipsis, sino unas partes de Apocalipsis. Por ejemplo, del Apocalipsis 8 en adelante. Que ahí donde ya se va a comprender más con lo de la ira del Señor. Mateo 24, del versículo 40 al 44, voy a pasar nuevamente para escudriñarlo. Mateo 24, y vamos a pasar a esta parte, 40 al 44. Estamos aquí, Mateo 24, 40 al 44, y vamos a hablar en la Reina Valera, y entonces vamos a empezar. Y dice, y entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El diluvio se lleva a el que es dejado, y aquí el arrebatamiento. No lo pueden ver. Dos eventos en el día del Señor. Uno será tomado, el arrebatamiento para arriba se va, y este será dejado. Este es la ira de Dios. Dos eventos en el día del Señor. Lo dice en código, pero no lo pueden ver. 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada, ¿verdad? Estarán en sus trabajos naturales. Y está hablando de trabajo. Estarán en sus trabajos y uno será dejado y no otro. Velad, dice el 44, Mateo 24, 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Ves? ¿A qué hora? Lo que está queriendo decir es especificidad. O sea, especificación. No sabremos hora. El tiempo sí. 43 dice, pero sabed esto,
que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Cuando está hablando de estas cosas, ¿verdad? Es que tenemos que estar preparados y entender el tiempo profético. El padre de su casa quiere decir, ¿verdad?, que usted tendría entendimiento, que usted tendría la autoridad, que usted tendría el señorío de la palabra, ¿verdad? Para usted velar por lo suyo, para usted velar, ¿verdad? Porque usted conoce, y cuando dice que no se dejaría minar su casa, no se dejaría atacar del enemigo en este tiempo, antes de que él venga. No se dejaría atacar del enemigo, aunque recibimos ataques, pues no para que perdamos la salvación, sino para mantenernos firmes, como dice Mateo 24, ¿verdad? Mantenernos firmes hasta el fin, en una sesión. Por tanto, también vosotros, el 44, este es el último versículo, Mateo 24, 44, de esta sesión de la palabra de la higuera. Por lo tanto, también vosotros estar preparados, dice aquí, estar preparados, voy a ponerlo más para acá, no sé si, ¿verdad? Están leyendo aquí primero el 43, pero sabe esto, que el padre supiere que el ladrón había de venir, velaría y no se dejaría venir en su casa, ¿verdad? Hay que estar preparados en todo tiempo, porque también podría agajarnos una muerte. Y si nos agaja una muerte antes de venir a Cristo, porque Cristo lo quiere así, tenemos que estar bien ante el Señor para irnos. Por eso en todo tiempo tenemos que estar preparados, pero no porque vendría en cualquier momento, sino porque nos puede agajar una muerte. Entonces, por lo tanto, dice también aquí en el 44, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Repite mucho esto, ¿verdad? A la hora que no pensáis. ¿Por qué? Porque hay que estar preparado. Y específicamente esto que está aquí es el versículo que dicen, ve que en cualquier momento. Esto es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Por lo tanto, vosotros estar preparados, porque no sabéis a la hora que venéis. Está hablando de este tiempo en específico, pero no lo pueden ver. El tiempo de los días de Noé, el tiempo antes del fin, y en ese tiempo no se va a saber hora, pero sí se va a saber que ya está cerca, ¿verdad? En otras palabras, sería inminente cuando se cumplan esas señales. Ahora dicen, es inminente en cualquier momento porque hay una guerra. No, en guerra no va a venir Cristo, va a venir después de la paz y seguridad. Ahí lo dice bien claro, cuando estén todo el mundo tranquilo, bebiendo, comiendo en sus quehaceres, ya usted sabe, pero no lo pueden ver. Y ya vamos a pasar entonces nuevamente para acá para explicar esta otra parte. Otra parte. Y entonces, pues, bien claro, ¿verdad? Aquí no está hablando, ¿verdad?, de un tiempo de seguridad. Cuando dice, entonces estarán dos moliendo en el campo, ese es el evento del arrebatamiento. Otras personas dicen que ese es un evento catastrófico que hay, que no es el arrebatamiento. Porque por posturas diferentes dicen muchas cosas, pero ahí está hablando del arrebatamiento. Pero como no venía en una cronología, ¿verdad?, secuencial, porque iba, como le expliqué al principio, iba a estar hablando del mismo evento de Mateo 3 al 15, Mateo 24, 3 al 15, esto es lo mismo, Mateo 24, 3 al 15, pero en el contexto de Israel, pues entonces que se enredan. Entonces, nos dice, ¿verdad?, que estarían moliendo, una sería tomada, otra sería dejada a tiempo de paz y seguridad. Estarían trabajando normalmente, pero unos estarían preparados, las dos vírgenes, las 10 vírgenes, 5 sensatas, estaban bien, y las insensatas, una las van a coger, ¿verdad?, tomada del molino, pues, trabajando normalmente, o eso se refiere a cualquier persona, ¿verdad? Pero ahí lo dice así, ¿verdad? Mujeres. Ahí lo dice así, pero se refiere a cualquier persona. No se ahora dicen, las mujeres se van a salvar nada más. No, no es eso. Entonces, otra sería dejada, ¿verdad?, en tiempo de paz y seguridad. No puede venir Cristo antes, hasta que se cumplan todas esas cosas. Las guerras empeorarán. El sistema se vendrá abajo de economía y vendrá otro sistema que ya lo sabemos, que es el sistema blockchain, el digital. Y entre otras cosas, el transhumanismo y la marca de la bestia también vendrá. Antes de Cristo venir, que ya está, la marca de la bestia ya está cogiendo, pero lo van a imponer más luego. Entonces dice 42, velad porque no sabéis la hora que va a venir nuestro Señor, pero sabes que esto, que si el padre de familia, como dije ahorita, ¿verdad?, velaría antes de venir, el ladrón velaría y no dejaría mirar su casa, ¿verdad? Aquí hay una comparación de lo repentino que vendrá cuando llegue la paz y seguridad
a Israel. Esa es la señal profética, hello. Ellos mismos lo dicen, los teológicos estos de las posturas, pero no lo entienden. Claro que es el hello profético, pero es cuando se cumpla esa señal. No puede venir Cristo antes. Y esto, ¿verdad? Es el punto de esta sesión, ¿verdad? De Mateo 24, para culminar un repaso completo de todo esto, ¿verdad? Mateo 24, del 32 al 44 que estuvimos hablando, en la parábola de la higuera, y Cristo se la estaba hablando específicamente al pueblo de Israel para que ellos entiendan el arrebatamiento, punto. Y le está hablando con respecto a que sería como en los días de Noé, ¿verdad? Y está hablando que no se duerman, ¿verdad? Velen, estén en mí, en Cristo, pero usted sabe que el pueblo de Israel, pues, difícil de los que están, pero hay unos que están, ¿verdad? Como le dije, hay como un 15% posiblemente. En Israel posiblemente, ¿verdad? Hay los que le dicen los mesiánicos, ¿ves? Entonces, pues, ese es el punto, ¿verdad? Cristo le estaba hablando en el contexto a los días de Noé para que entendieran y que en ese tiempo vendrían cuando hubiera una paz y seguridad. Y todo el mundo va a decir, pero aquí no lo dice, pero usted recibe por discernimiento. Cuando todo el mundo está comiendo, viviéndose, casándose, es como si no estuviera nada. No puede venir ahora, si lo está diciendo ahí. Ahora hay guerra. Ahí la gente está queriendo paz. Por eso cuando venga ese tiempo, ahí prepárese que está cerca. Después de esa señal, está cerca la venida. Pero déjame decirle, el que va a cumplir esa señal es el anticristo. Y luego viene una persecución de la iglesia. Así que todo eso lo veremos antes de que venga el Señor. Dios le bendiga. Voy a dejar esto por aquí. Si usted le ha edificado, para muchos será tremenda bomba, como han sido los otros videos del 1 al 8. Véalo si no los ha visto, ¿verdad? Para que usted pueda entender cómo venimos desarrollando el libro de Mateo 24 y el entendimiento por sección, porque el libro de Mateo 24 es el libro más que da detalles de todos estos eventos y Cristo nos lo dejó por gracia, para que nosotros lo hablemos, nosotros tengamos el entendimiento y otros puedan apercibirse, porque la razón para entender este libro es para percibirse, para que podamos apercibirnos, y apercibirse quiere decir que estemos preparados mentalmente, que tengamos la paz de Cristo, porque no la paz del mundo. Hoy día la gente está pidiendo la paz del mundo y así no se debe orar. Se debe pedir que el mundo acepte la paz de Cristo. Cristo lo debía claro, mi paz los dejo, mi paz los dejo, mi paz los doy, no como la da el mundo. Pero tampoco la iglesia está enredada en eso. Entonces Dios le bendiga y estaremos posiblemente con la última parte, la parte 10. Posiblemente sea la última parte de Mateo 24 para luego, escuche muy bien, luego comenzaré con unos videos de una serie de Apocalipsis. Voy a empezar con la serie de Apocalipsis 5 al 22. Estos videos van a estar brutales porque ya me he escudriñado a fondo durante mucho tiempo el libro de Apocalipsis y voy a traer una revelación de estos libros. Y el libro 5 de Apocalipsis, ahí van a gritar mucho porque dicen que la iglesia está en el cielo, pero no es así. No es así. Y le vengo a traer todo ese tipo de revelación, ¿verdad? Y todas las pausas proféticas que hay en el libro de Apocalipsis para que puedan entender más. Dios le bendiga, vendré con eso luego y espero que yo haya sido edificación. Comparta este video si usted lo está entendiendo y usted está diciendo, mira, escudriñado es así, compártalo con otra persona para que esa otra persona se aperciba. Esto no es cuestión de atribular a nadie, es cuestión de entender la verdad. Y usted pueda percibirse y estemos apercibidos. Muchos van a perder la fe en ese tiempo, déjeme decírselo. Porque le están enseñando que nosotros vamos antes de tribulaciones y todo eso. Y cuando venga la tribulación para la iglesia, que ya empezó. Y cuando digo que ya empezó, no es que empezó la semana de Daniel. No ha empezado la semana de Daniel. Pero la tribulación viene empezando en etapas. ¿Cuántas cosas no han habido ya, iglesia? Que nos están presionando, que si no hablas así, no hablas así. El LGT, ya usted sabe, se está posesionando. Los gobiernos cabran. Y viene más todavía, porque es la parte de Mateo 24 del 9 al 15. Ese es el tiempo más difícil que pasará a la iglesia. La iglesia no pasa, voy a decirlo de nuevo, del 9 al 15. No pasa de ahí, del 15 no pasa. Se va, después de ahí se va en un transcurso cuando Cristo lo diga. Pero no, tampoco llega a la ira de Dios. Entonces Dios lo bendiga, lo veremos luego en el nombre de Cristo Jesús. Nos veremos luego.